Bueno, vamos a comenzar con una explicación de algunos conceptos básicos para comprender el modelo atómico de Bohr. Nosotros sabemos que el modelo de Bohr se basa en el estudio de los espectros atómicos, ¿sí? Los espectros de emisión atómica, y en algunas teorías como la teoría de Planck, sobre cuántica de la radiación. Para poder comprender cómo Bohr interpretó los espectros de emisión atómicos, vamos a desarrollar algunos conceptos básicos sobre el comportamiento de la luz, conocidos hasta ese momento, ¿no? Estamos hablando en 1913, 1910. Entonces, vamos a poner en pantalla completa. Bien, entonces nosotros tenemos que considerar al comportamiento de la luz, o podemos explicar el comportamiento de la luz, con dos teorías, la teoría corpuscular, ¿sí? Y la teoría ondulatoria. La teoría corpuscular considera a la luz formada por pequeñas partículas, ¿sí? Llamadas fotones. Esos fotones, ¿sí? Son los cuantos de luz, los cuantos de energía, ¿sí? Tienen asociados una cierta cantidad de energía. Y la teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria considera la luz como una onda, ¿sí? Que se desplaza, es energía que se desplaza con movimientos ondulatorios. Entonces, si vamos a hablar del comportamiento ondulatorio de la luz, tenemos que definir qué es una onda. Entonces, vamos a esta diapositiva donde tenemos representada una onda. En este eje sería la dirección en que se propaga la onda, hacia la derecha. Entonces, en azul tendríamos representada la onda. Vamos a definir algunas cuestiones relacionadas con, le damos la definición de onda. Para poder definir una onda, tenemos que hablar de su longitud, ¿sí? Como la distancia entre dos puntos. En este caso tenemos marcadas la distancia entre dos crestas de la onda, ¿sí? Sería el punto máximo. Tenemos las crestas, y después, si no, podríamos definir entre dos valles, sería entre este punto, aquí, y aquí, sería la distancia entre los dos valles. También tenemos que definir la amplitud, que sería, acá tenemos marcada la amplitud, que sería el valor máximo del desplazamiento. Hacia acá, o podría ser hacia acá abajo. Esta sería la amplitud. Por ejemplo, si comparamos esta onda con esta onda, tenemos que acá arriba tenemos mayor amplitud que esta onda de acá abajo. Y otra cuestión a definir sería la frecuencia, que sería el número de longitudes de onda que pasan por un punto en un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo comparo estas dos ondas y tomo la onda de abajo, vamos a analizar la onda de acá abajo, ¿sí? Una longitud de onda, que es el periodo o ciclo, es una longitud de onda, comienza acá y termina aquí, ¿sí? Si yo miro la misma distancia o el mismo tiempo que estoy analizando la onda, pero lo traslado hacia arriba, podríamos ver que comienza aquí, aquí tendría una longitud de onda, luego sigo, y tengo la segunda longitud de onda. O sea, dos longitudes de onda pasan por los mismos puntos en ese tiempo. O sea, que esta onda de aquí abajo, ¿sí? Tiene mayor longitud de onda comparado con esta. Por lo tanto, va a tener más frecuencia, la de menor longitud de onda, y menos frecuencia, o menor será la frecuencia de esta que tiene mayor longitud de onda.
O sea que la longitud de onda con la frecuencia son contrarias. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Bueno, por ejemplo aquí podemos comparar en una misma onda que tiene, o sea, dos ondas que tienen la misma longitud de onda, si yo comparo los dos, o bien valles, ¿no? La distancia entre dos valles, o la distancia entre dos crestas, ¿sí? Tenemos la misma distancia para las dos ondas. Entonces, la longitud de onda es la misma. Pero, ¿en qué se diferencian? En la amplitud. Esta tiene menos amplitud que la onda de color negro, que tiene mayor amplitud. En cambio, si miramos aquí abajo, podemos llegar a comparar dos ondas que tienen distinta longitud de onda. Por ejemplo, acá marca la longitud de onda, en la de abajo, es menor que la longitud de onda de esta de acá arriba. ¿Sí? Y podríamos hablar de la frecuencia. Si tomamos acá, por ejemplo, comenzando aquí, un ciclo, y vamos a considerar aproximadamente hasta aquí, que sería para la onda de arriba un ciclo, en la onda de abajo pasaría 1, 2, 3, 4 y medio, 4 ciclos y medio, ¿sí? Para llegar hasta el mismo punto que la de arriba. Quiere decir que esta tiene mayor frecuencia, la de abajo, y mayor frecuencia que la de arriba. A menor longitud de onda, mayor frecuencia que la longitud de arriba, que la onda de arriba, que tiene mayor longitud de onda, menor frecuencia. Un ciclo en el mismo tiempo. Entonces, uno dice, bueno, la luz se comporta como longitud, como una onda. Si consideramos a la luz que se comporta como una onda, podemos ubicar a la luz que nosotros más, o sea, que tenemos más contacto de alguna manera de forma visible, estaría solo en este pedacito del espectro electromagnético. El espectro electromagnético, fíjense que si nos desplazamos hacia un lado o hacia el otro de la luz visible, ¿sí? Tenemos el ultravioleta, ¿sí? Que siempre decimos que nos tenemos que cuidar de los rayos del sol porque tienen rayos ultravioletas, los rayos X, se sacan radiografías, los rayos gamma, que se utilizan por ejemplo, en tratamiento del cáncer, o son rayos que se generan a partir de la descomposición de los núcleos atómicos. Y hacia el otro lado tenemos los infrarrojos, cuando algún radiador, una estufa genera calor, los rayos infrarrojos, los microondas, acá tenemos celulares, teléfonos, líneas eléctricas, radios. Bien, tenemos la radiofrecuencia. Entonces, todos se comportan con un movimiento ondulatorio. Pero fíjense cómo va cambiando en esta onda la frecuencia. Obviamente cambia la longitud de onda y la frecuencia. Acá están las mediciones. Arriba tenemos longitudes de onda, el rango de datos exponenciales en la longitud de onda. Acá abajo tenemos la frecuencia y acá tenemos la energía asociada de un fotón a cada una de esas ondas. Entonces, si nos desplazamos de la luz visible hacia la derecha, hacia los rayos ultravioletas, rayos X y gamma, vemos que la longitud de onda, arriba, la longitud de onda
va disminuyendo. Lo vemos en el gráfico, que cada vez las crestas están más cerca, y los datos nos acompañan, porque fíjense que es 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, el exponencial es negativo. Entonces cada vez esa longitud de onda va a ser más pequeño, el valor. Está en nanómetros, por lo tanto si está en nanómetros, perdón, está en metros. Por eso el exponencial tan pequeño, ¿no? Después tenemos, si nos desplazamos hacia la izquierda con los infrarrojos, microondas, radiofrecuencias, tenemos que la longitud de onda, que la distancia entre las dos crestas, va aumentando, cada vez mayor distancia. Y esos valores lo acompañan, 10 al cuadrado, 10 al cubo, ¿sí? Entonces el valor se hace cada vez más grande, mayor longitud de onda. Habíamos dicho que la longitud de onda era contraria a la frecuencia. Cuanto menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y acá vemos que si nos desplazamos hacia la derecha, los números exponenciales son positivos, o sea que el valor va creciendo. La longitud de onda disminuía, la frecuencia aumenta. Y si nos desplazamos hacia el otro lado, la frecuencia disminuye y la longitud de onda aumenta. ¿Qué pasa con la energía? ¿Cómo todo esto está asociado a la energía? Porque nosotros vamos a calcular la energía asociada a una onda. Fíjense que a medida que la longitud de onda se hace menor, hacia la derecha, la energía aumenta, el exponencial es positivo. 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, digamos. 10 a las 5, 10 a las 6. Entonces, aumenta la energía, disminuye la longitud de onda. Por eso los rayos ultravioletas son más dañinos, los rayos X son más dañinos, y a su vez más dañinos son los rayos gamma. Los rayos gamma producen daños muy importantes en lo que es el ADN de las células. Por eso se tienen que aislar de las radiaciones de los átomos, cuando hay descomposición de los núcleos atómicos, ¿no? Si nos movemos hacia el lado de los infrarrojos, las microondas, las radiofrecuencias, vemos que la energía va disminuyendo, ¿sí? El exponencial es negativo, entonces cada vez es menor ese valor. O sea que a mayor longitud de onda, menor frecuencia, menor es la energía asociada. A menor frecuencia, menor es la energía asociada. Esto es un poco para interpretar este gráfico que se les pedía que analicen. Esto lo vamos a ver en los cálculos que vamos a hacer, pero si uno no tiene una interpretación de la relación entre frecuencia, longitud de onda y energía, después hacer un cálculo matemático no alcanza, uno lo tiene que tratar de interpretar con el comportamiento de la luz. Acá tenemos otra gráfica que podemos ver todos estos datos y se pueden volver a hacer el análisis moviéndose la longitud de onda, comparándola cómo varía la frecuencia, ¿sí? Y el tipo de radiación. Se los dejo para que ustedes puedan hacer nuevamente ese análisis en este gráfico y comparar la variación. Matemáticamente se pueden relacionar estos datos con esta fórmula, donde la V significa velocidad. Nosotros vamos a tomar en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Por eso acá dice, si yo esa división la transformo en una multiplicación,
tengo que ponerle segundo a la menos 1. Este menos 1 indica que está dividiendo segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Lo vamos a considerar este símbolo que es la B, igual a lambda, que es longitud de onda. La longitud de onda la vamos a expresar, la vamos a medir en nanómetros. Recuerden, la equivalencia entre un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? 0,0000, así hasta llegar a 8 ceros y el 1, ¿sí? Y después tenemos la frecuencia. La frecuencia la vamos a medir en hertz, ¿sí? Hertz. ¿Y a qué equivale un hertz? A 1 sobre segundo. O lo puedo escribir como 1 por segundos a la menos 1. Va a haber casos que en la vez de escribir hertz, lo puedo expresar en megahertz para controlar, más que nada para checar los exponenciales. Entonces ese megahertz es 1 por 10 a las 6 hertz. Acá tienen una equivalencia que también les va a servir al momento de hacer los ejercicios. Esta es la ecuación de la velocidad de la luz. Ahora yo a partir de acá puedo despejar frecuencia. Entonces si lambda, que es longitud de onda está multiplicando, pasa dividiendo al otro término, entonces me queda que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y a su vez puedo despejar longitud de onda, que va a ser la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Estas ecuaciones son las que me van a permitir averiguar cualquiera de los datos que necesite para definir la onda, que puede ser la emisión de un átomo al moverse de un nivel de energía al otro. Porque Bohr lo que hace es aplicar lo que se conocía hasta el momento de la naturaleza ondulatoria de la luz, aplicarlo para interpretar las emisiones de los átomos. Y le da una explicación a partir de su modelo, ¿no? Hasta el momento se conocía que si se hace pasar la luz blanca a través de un prisma, la luz blanca se descompone en sus diferentes longitudes de onda, o sea, diferentes colores, cada color corresponde a una longitud de onda. Cuanto mayor es la longitud de onda, menos se desvía; cuanto menor es la longitud de onda, más se desvía. Por eso el color violeta es el que más se desvía, porque tiene la menor longitud de onda. Acá abajo tienen los valores, el violeta tiene menor longitud de onda, y acá vemos que se desvía más. Entonces da un espectro continuo, la luz blanca pasando por un prisma da un espectro continuo de toda esa variedad de colores o longitudes de ondas asociados a cada color. Esto lo conocemos nosotros cuando se forma el arco iris, ¿sí? Cada gotita de lluvia actúa como un prisma, y cuando la luz blanca del sol pasa por ese prisma, por esa gotita de luz, descompone en todos sus colores y longitudes de onda, viéndose el arco iris. Eso era lo que se conocía hasta el momento. Cuando se empiezan a explorar el comportamiento de algunos gases de distintos elementos, se hacen pasar por un prisma y en este caso, bueno, tenemos dibujado un ojo, pero en realidad es un detector, una pantalla, que puede, digamos, demostrar que se forma este espectro de emisión. Si se calienta un gas a altas temperaturas, emite una cierta longitud de onda, se hace pasar por un prisma y se pueden observar
todas estas emisiones que se llama espectro discontinuo, ¿sí? Tenemos algunas líneas espectrales, luego un espacio que no hay emisión, y luego otra línea espectral, no hay emisión, y luego otra línea. Entonces, cuando se observaron estos espectros discontinuos, las teorías que se conocían hasta el momento no podían explicar estos espectros discontinuos. También en la vez de calentar ese gas, lo que se hacía era producir descargas eléctricas, ¿sí? Y se obtenían los espectros de absorción, ¿sí? También con un espectro discontinuo. Acá tenemos espectros de emisión discontinuos de distintos elementos: sodio, hidrógeno, calcio, magnesio. Hasta con las teorías existentes no había un modelo atómico que pudiera explicar estos espectros discontinuos. Entonces, en esa época se plantea la ecuación de Rayder. La ecuación de Rayder, yo acá les aclaré que es una ecuación empírica. ¿Qué quiere decir? Es una ecuación matemática que encontraron que podía calcular las longitudes de onda con bastante exactitud de un espectro, en este caso para el hidrógeno, pero que no tenía una explicación teórica. No había un modelo atómico que pudiera explicar qué significaba N1 ni N2. O sea, eran valores enteros, ¿sí?, que se podían reemplazar en esta fórmula y que daba como resultado esta longitud de onda o las longitudes de onda para el espectro de emisión del hidrógeno. Entonces, podían calcularlo, pero no podían explicarlo qué significaba. Por lo tanto, no tenían una explicación teórica. Por eso se llama una ecuación empírica, una ecuación que se genera a partir de datos experimentales, sin un modelo teórico que lo explicara. Entonces N1 son números enteros, 1, 2, 3, 4, y daba como resultado lambda, que es la longitud de onda. Y R es una constante, la constante de Rayder, para el átomo de hidrógeno tiene este valor, ¿sí? Entonces ustedes en los ejercicios, o ahora después cuando les arme un video sobre algún ejercicio, vamos a ver cómo podemos calcular la longitud de onda para ciertos valores, ¿sí?, para N1 y N2, considerados para el hidrógeno. Lo que hace Bohr es basarse en la teoría corpuscular de la luz y la ecuación de Planck, ¿sí?, que puede relacionar la energía con la frecuencia, una frecuencia de una onda. Conociendo la frecuencia de una onda, la constante de Planck, podemos calcular la energía asociada a una onda. ¿Por qué es importante? Porque Bohr va a explicar, o comprender esto, ¿por qué es importante? Porque Bohr va a explicar que cada electrón se mueve en un nivel de energía, ¿sí? Lo que llama órbita, en realidad, es el espacio por donde se mueve un electrón, y que está a una cierta distancia de ese núcleo y tiene una energía asociada. Entonces, vamos a calcular la energía, ¿sí?, que corresponde a una frecuencia, o sea, a una frecuencia de una onda. Entonces va a ser la energía asociada a una onda. Así que H, recuerden que es la constante de Planck, acá tenemos la frecuencia, y E es la energía. Y la energía la vamos a medir en joules. Quiero volver, que no aclaré, cuando definí longitud de onda, velocidad de la luz,
y frecuencia, las unidades, perdón, sí las aclaré. No voy a volver hacia atrás porque las expliqué. Es importante el manejo de las unidades en esta unidad, ¿sí? Entonces, volvamos otra vez donde estábamos. Vamos a aplicar entonces la ecuación de Planck cuando querramos averiguar la energía asociada a una onda, ¿sí? Y Planck aplica la naturaleza corpuscular de la luz, hablando de que un cuerpo, ¿sí?, emite o absorbe energía en forma de cuantos, ¿eh? O sea que cada cuanto va a tener una energía asociada y va a estar relacionado con la frecuencia de esa onda. Para algunos ejercicios que tienen que resolver, les va a servir, yo les escribí acá, cómo, si no conozco quizás la frecuencia de la onda, pero sabemos que la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿sí? Velocidad de la luz sobre la longitud de onda, lo que puedo hacer es reemplazar donde dice frecuencia, en la ecuación de Planck, donde dice frecuencia, reemplazo por lo que define la frecuencia, que es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces me queda expresada la relación entre la energía y la longitud de onda. Esto lo van a necesitar para algunos de los ejercicios donde queremos averiguar cuál de dos longitudes de onda es más energética o menos energética. Y fíjense acá que la longitud de onda queda como denominador, ¿sí? Queda, digamos, denominador. Entonces, podemos acá también interpretar que a mayor energía, menor será la longitud de onda. O a mayor longitud de onda, menor energía. Son inversamente proporcionales. Entonces, bueno, vamos a entrar en la interpretación que hizo Bohr a los espectros discontinuos, ¿sí? Porque Bohr quiso dar una explicación que no había hasta el momento, por eso la importancia del modelo de Bohr, a pesar que después nosotros sabemos que en el modelo moderno hay limitaciones de este modelo de Bohr que no pudo explicar y que el modelo moderno avanzó. Pero ¿cuál es la importancia del modelo de Bohr sobre el modelo atómico de Bohr? Es que pudo explicar con bastantes aciertos los espectros discontinuos del hidrógeno que hasta ese momento no se podía explicar. Entonces, Bohr lo que habla es que los electrones, ¿sí?, solo giraban en órbitas definidas, que mientras estuvieran en esa órbita, girando y moviéndose en esa órbita, no absorbían ni emitían energía. Pero ¿qué pasa si un electrón que está moviéndose en una órbita le llega energía del exterior? ¿Qué va a hacer? Dice Bohr. Ese electrón va a tener la capacidad de absorber energía y adquiriendo una mayor energía, va a saltar a un nivel energético mayor, o sea, va a saltar de un nivel al otro. Al saltar al nivel superior, lo que va a hacer es se va a volver inestable, eso va a ser por un instante, se va a volver inestable y va a tender a volver al nivel de energía menor. En esa vuelta, para poder volver a ese nivel de energía menor, va a tener que liberar energía. Entonces, al liberar energía, pues tiene la capacidad de ubicarse en el nivel anterior o más cercano al núcleo. A medida que nos alejamos del núcleo, los electrones se ubican en niveles energéticos de mayor distancia al núcleo. Por ejemplo, tienen la explicación un poco de la emisión. En este caso, le da la explicación a lo que es los espectros discontinuos, o sea, entre una línea del espectro y otra línea hay espacios
que no hay emisión. ¿Por qué? Porque solamente cuando el electrón salta de un nivel al otro, ¿sí?, puede absorber energía o liberar energía. Mientras esté moviéndose en uno de los niveles, no absorbe ni emite energía, y por eso se da el espectro discontinuo. Así Bohr justifica el espectro discontinuo que se encontraba al calentar o generar descargas eléctricas en algunos gases. Acá tenemos distintos espectros del hidrógeno, mercurio, helio, y fíjense que tenemos, cada elemento químico tiene un espectro diferente al otro. Por eso, esta, digamos, herramienta, de alguna manera, estos datos experimentales, se utilizan para reconocer la presencia de un elemento químico, o reconocer a un elemento químico a través de sus espectros. Así es como se explora, o cómo se determina la composición de una estrella. No, un científico no puede llegar a una estrella y tomar una muestra para ver su composición química. Sin embargo, van explorando las emisiones de las estrellas y a través de las distintas longitudes de onda que se reciben, se van a poder conocer las composiciones químicas a tanta distancia, ¿sí? Miren la del cobre, lo compleja que es. Limitaciones del modelo de Bohr. El modelo de Bohr, ¿sí?, también tuvo que ser abandonado, tuvo que poderse avanzar en algunas de las teorías que conocemos de la mecánica cuántica, pero hay que reconocer que asentó las bases, ¿sí?, que permitieron desarrollar las posteriores teorías. Dejó aportes, pero también tuvo sus limitaciones, y una de las limitaciones que no pudo explicar Bohr eran las líneas que se daban dentro de una misma, estas líneas intermedias, dentro de una misma longitud de onda, había líneas intermedias, y esas líneas intermedias no las podía explicar, no sabía a qué se debían. Después vamos a ver en el modelo moderno que esas líneas intermedias las definieron como los subniveles. O sea, cada línea, cada longitud de onda es un nivel. Pero estas líneas intermedias Bohr no las pudo explicar. En el modelo moderno le dan el nombre de subniveles. Nosotros sabemos que el nivel 1 tiene un subnivel S, el nivel 2 subnivel S y subnivel P. El nivel 3 tiene subnivel S, P y D. Ya lo vamos a desarrollar en el modelo moderno, o modelo actual. Pero Bohr hasta ese momento no hablaba, no conocía lo que eran los subniveles. No lo podía explicar, esas líneas intermedias dentro de cada nivel. Así que bueno, hay unas limitaciones de Bohr que por eso dio pie a que se avanzara a través de la mecánica cuántica a nuevas teorías. Pero también dejó muchos aportes que no se podían explicar hasta ese momento.